El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos y todas a una emisión más de La Agenda, este servicio periodístico que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para todos los medios comunitarios, para las emisoras de paz, para los medios populares, para los creadores de contenidos de las regiones del país, para que estén al tanto, para tenerles de primera mano las fuentes del gobierno del cambio, de lo que está haciendo el gobierno del cambio para que lleven a sus regiones. Buen jueves también, le doy la cordial bienvenida a los comunicadores y periodistas comunitarios de todos los territorios del país. Hay 20 emisoras de paz de la Radio Nacional de Colombia, del sistema de medios públicos también, aquí que nos acompañan hoy, de RTBC, sí, que operan en territorios afectados por el conflicto armado. Un abrazo y un saludo para ellos. Se inscribieron para participar en esta conferencia de hoy sobre el tema, y aquí ya entramos en el tema, que son los desafíos para el corto y mediano plazo que dejó planteada la cuarta cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, que terminó el lunes pasado, el lunes de esta semana, por allá en mi tierra, en el Magdalena, en la ciudad de Santa Marta más precisamente, y que reunió a 12 jefes de Estado, a 6 vicepresidentes, a 23 cancilleres, a 27 miembros también de la Unión Europea en Santa Marta, el corazón del mundo, ese lindo eslogan, así como a líderes y representantes de más de 60 países. Y estos datos, naturalmente, quiero corroborarlos aquí ya con nuestro invitado y aprovecho para presentarlo. Él es el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, y con ello darle la bienvenida y agradecimiento al viceministro por aceptar venir a La Agenda, a este servicio, para encontrarse con los comunicadores y con los periodistas de las regiones del país, de los territorios de paz también del país, para lo que podría ser este balance de la cuarta cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Viceministro, qué gusto tenerlo aquí por primera vez, ¿no?, en La Agenda. Sí, señor, muchas gracias, Celso, por la invitación. La verdad, muy contento. Me encanta además estar con medios alternativos, comunitarios, populares, con las emisoras de paz, a quienes obviamente aprovecho para enviar un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, ministro. Ojo, aquí vamos con un tema, antes ya de entrar en materia, ya tenemos aquí todos los compañeros conectados. Esta transmisión también, viceministro, va en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la Presidencia de la República. Entonces le pedimos aquí a los compañeros pues poner sus cámaras en horizontal. Ya todos saben, muchos ya son frecuentes asistentes de este servicio. Hay un tema acá y es Armero. Hoy se cumplen 40 años. Aquí tenemos algo por homenajear respecto a esta fecha importante, y La Agenda quiere dar un saludo especial a las familias de todos los sobrevivientes de Armero al cumplirse hoy 40 años de una tragedia ya reconocida no solamente en Colombia sino en el mundo, en la historia, como tantas otras crónicas de una muerte anunciada. En la madrugada del 13 de noviembre de hace 40 años, la erupción y el volcán Nevado del Ruiz sepultó a la segunda ciudad más importante del departamento del Tolima, cubierta de lodo y de destrucción. La naturaleza, el no escuchar sus rugidos días antes, desató el rompimiento humano, se puede decir, y lo que se ha considerado como una de las peores tragedias naturales que ha sufrido Colombia y también una de las más delicadas del mundo. Hoy aún madres que 40 años después siguen preguntando por sus hijos que sobrevivieron, pero de quienes se perdió desafortunadamente todo su rastro, y queremos hacer ese homenaje y un saludo pues para pues las víctimas. En esta época ya serán padres. Yo estaba pues recién nacido, tenía creo que meses de nacido, pero es una historia pues que condolió al mundo y obviamente al país. Entonces, viceministro, es su responsabilidad informar a sus audiencias y a sus comunidades. Quiero comentarle que, mire, para escucharlo aquí se conectaron en esta conferencia de hoy, en La Agenda de hoy jueves, se inscribieron periodistas, comunicadores, creadores de contenido de medios comunitarios de distintos formatos. Aquí hay emisoras radiales, aquí hay portales web,
aquí hay medios, emisoras de paz, aquí hay podcasts, aquí hay, creadores de contenidos que también tienen sus páginas en redes sociales con mucho alcance en sus regiones, que son líderes de opinión en sus regiones, y de las regiones donde nos acompañan. Vale la pena decirles y agradecerles también por conectarse desde sus regiones, desde el departamento del Atlántico, desde el departamento de Santander, Valle del Cauca, desde el norte de Santander, desde el departamento del Meta, desde el Magdalena, desde el Chocó, Putumayo, de Nariño, de Casanare, de Cundinamarca y de Bogotá. Son las regiones que nos acompañan hoy para hablar de este tema. Entonces, bienvenidos y todas a este nuevo encuentro. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Prensa, pues les agradecemos. Entonces, vamos a recordar la metodología a partir de una pregunta que le voy a plantear al viceministro. Entonces, él hará una exposición de unos 7 minutos, 8 minutos. Después de esa exposición, entonces ya abrimos la ronda de preguntas con los conectados. Entonces no olviden las cámaras encendidas en posición horizontal. Tratemos ya veo aquí varias manos levantadas, de pronto de ser breves en las preguntas para que más compañeros puedan participar. Entonces, desarrollamos el tema. La cuarta cumbre CELAC-Unión Europea concluyó con resultados positivos y significativos para la región y para el mundo, al juzgar por algunos resultados clave, como una declaración conjunta de 50 puntos que busca reforzar el multilateralismo. Esta palabra es un poquito complicada a veces de pronunciarla. El multilateralismo, y abordar temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la lucha contra el narcotráfico y los temas de migración también que están aquejando a la región. La declaración en la que mantener la paz y la estabilidad regional en el Caribe tiene una significación importante, dadas las tensiones y las permanentes amenazas que ya muchos de ustedes saben, amenazantes, de declaraciones de los Estados Unidos, no solamente contra el presidente Gustavo Petro, sino contra Colombia. Entonces se debe destacar la coincidencia y la relevancia de la cooperación internacional en este ámbito y el respeto mutuo. No menos importante ha sido para la ciudad de Santa Marta en sus 500 años, en el marco de los 500 años de la capital del Magdalena, porque se dinamizó la economía, el comercio. Los que tuvimos la oportunidad de estar allí cubriendo el evento, yo tuve la oportunidad de estar cubriendo el evento, pues la ciudad tuvo entre 95 y 98% de ocupación hotelera, las ventas crecieron un 42%, las ventas de los restaurantes, de los gastrobares, digamos que 116,000 visitantes tuvo Santa Marta, más o menos, entre pasajeros terrestres, aéreos. Se dinamizó la economía, aparte pues de todos los temas pues, que se trataron en la cumbre. Entonces, viceministro Jaramillo, usted es el responsable de los asuntos multilaterales de la Cancillería colombiana, sin duda el más indicado para ofrecernos el balance desde la perspectiva de la multilateralidad de la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea. Así que inicialmente le vamos a plantear una pregunta, y es hacer un balance de esta cumbre desde 3 perspectivas: la multilateralidad, el compromiso por la paz y la construcción y el diálogo como tal. ¿Qué balance podemos hacer, vicecanciller? Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias. Reiterar los agradecimientos por el espacio. Creo que es muy importante, Celso, que tú tienes una trayectoria importante combatiendo la desinformación, que para esta cumbre CELAC, que tuvo un entorno tan adverso en algunos de los medios hegemónicos, podamos, de nuestras voces, que no tenemos el monopolio, porque ahí hubo una participación importante de la sociedad civil, pero somos una voz más, y que podamos transmitir a la gente qué fue lo que pasó. Desde el multilateralismo, la paz y el diálogo, ¿cuál es el balance? Bueno, en primer lugar, decir que fue un éxito desde el multilateralismo. ¿Por qué? Esta fue una cumbre que se desarrolla en un momento crítico en materia de multilateralidad. En materia de multilateralismo, la gente lo sabe. El multilateralismo, ojo, el multilateralismo no está en crisis, pero está bajo asedio. Nunca antes habíamos tenido un ataque tan brutal en contra del sistema de Naciones Unidas, en contra de los organismos de integración. Estamos en medio de un genocidio que ha tratado de pasar por encima del sistema de Naciones Unidas, del derecho internacional, del DIH. Tuvimos además la convocatoria de una cumbre de las Américas que excluía a unos estados, como si estuviéramos en la época de la Guerra Fría. Esa cumbre afortunadamente fue un fracaso, porque no podemos volver a esas épocas. Y teníamos algunos que apostaban, obviamente, porque esto no saliera bien. El primer balance es que, primero, Colombia está comprometida
Con la multilateralidad, el presidente Petro se confirmó como un líder del sur global, como un vocal de América Latina y del Caribe. Vinieron, y esto no es poco, esto no tiene antecedentes ni en Colombia ni en la ciudad de Santa Marta, 27 representantes de la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea tuvieron aquí a un representante. Solamente 2 estados de la Unión Europea mandaron a su embajador. Es decir, que de los 27, 25 mandaron a una persona desde su capital a la ciudad de Santa Marta. Insisto que eso tenía un reto logístico, porque sabemos que Colombia es un país centralizado. Tuvimos una declaración en la que hay que decirlo, lo asumimos. Hubo 2 estados que decidieron no acompañar, en el caso de Venezuela y Nicaragua, pero 58 estados de Europa y de América Latina se pusieron de acuerdo en más de 50 puntos. Hablaron del Caribe como una zona de paz, condenando obviamente la militarización. Defendimos el derecho internacional humanitario en Gaza. Hablamos de posibilidades concretas de cooperación con Europa. Hablamos del tema migratorio, que para los europeos era muy sensible. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la paz, Colombia se reafirma como un Estado comprometido con la solución pacífica de controversias. Nosotros podemos tener desacuerdos con nuestros vecinos, con nuestros socios europeos. De hecho, hoy, lo digo sin ningún problema, porque hay que dejar esa diplomacia mojigata, hipócrita. Hoy no coincidimos como Colombia respecto de Ucrania. Hoy no coincidimos respecto de Gaza. Seguramente tenemos desacuerdos en detalles sobre la migración, sobre el comercio en general, pero qué bueno que Colombia pueda mandar un discurso de paz, de que es un país comprometido con la diplomacia, con el diálogo. Se visibilizó el proceso de paz, porque hay que decirlo, que hay una ofensiva en contra de la paz en Colombia, que ha sido liderada por la derecha, que ha tratado de llevar ese discurso a algunos estados del norte global para que Colombia sea castigada, sancionada, amenazada. Incluso hay congresistas que han pedido injerencia militar, intervención militar en contra de Colombia, que han pedido sanciones que son además ilegales a la luz de convenciones y del régimen normativo internacional. Entonces ahí nos confirmamos como un país de paz que controvierte a través de la diplomacia. Reafirmamos un poco que la diplomacia también tiene que servir, Celso, para confrontar. O sea, la diplomacia no es solamente para estar de acuerdo y decir que estamos de acuerdo en todo. La diplomacia también es para exigir explicaciones, para resolver, para reflexionar. Y por último, en cuanto al diálogo social, nunca antes habíamos tenido una cumbre CELAC con semejante participación de la sociedad civil. Lo que fue la cumbre de los pueblos, la CELAC social, el foro de sociedad civil, el foro de empresarios, el evento en el que el Estado reconoce y pide perdón por el genocidio de la Unión Patriótica. No, las cumbres, ¿qué eran, Celso? Las cumbres eran escenarios antipáticos donde los jefes de Estado se encerraban en un salón y la gente esperaba a ver qué iban a decir. Aquí tuvimos al presidente Petro reunido con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con la academia, con los empresarios, y ni hablar obviamente de lo que eso significó para Santa Marta, más de 5 millones de dólares en 3-4 días, hasta decir 98%. ¿Te acuerdas que nos decían cómo van a hacer eso en Santa Marta? Eso no se puede, eso tiene que ser en Bogotá o en Cartagena. Obviamente la élite colombiana, que siempre ha equiparado, y con esto voy terminando, sus intereses de clase con los intereses nacionales. Acá nos acostumbramos a que lo que se reivindicaba en nuestra diplomacia eran los intereses del establecimiento, muchas veces incompatibles con los intereses de los campesinos, de las organizaciones de mujeres, de los afro, de los indígenas. Ahí estuvimos con un mamo que hizo un ritual de inauguración frente a los jefes de Estado y de gobierno. Eso tampoco era posible en estos gobiernos anteriores, clasistas, elitistas. Entonces, reafirmamos nuestro compromiso con una diplomacia que tiene que ser comunitaria, que tiene que ser popular, que tiene que ser descentralizada, y enhorabuena por la CELAC, que tendrá en marzo, por primera vez en la historia, un capítulo con África. Vamos a tener aquí representantes de la Unión Africana, del 20 y el 21 de marzo, entonces creo que no hay razones para dudar acerca del éxito de esta cumbre.
empezaron a decir que iba a ser un fracaso. Lo mismo pasó con la COP16 en Cali, que fue otro gran evento que trajo este gobierno a la ciudad de Cali. Cali es otra, después de la COP16, pues el evento medioambiental más importante, pues de lo que se trata ahí en el mundo. Así pasó también con la cumbre en Santa Marta, que iba a ser un fracaso. Titulaban que era récord de ausencias, titulaban que no se había concluido nada, que no servía para nada, y ya aquí están los datos y lo que nos acaba de decir pues el viceministro. Bueno, antes ya de abrir la ronda de preguntas, otra. El presidente Petro es presidente pro tempore de la CELAC. Y uno de los legados que dejó esta cumbre, Mauricio, es que se puede dialogar, incluso teniendo diferencias. Lo que comentabas hace un poco con respecto a Ucrania, o con algunas posiciones que tengan los países de la Unión Europea, porque incluso hubo posiciones distintas hasta en la declaración. Ya vamos a tocar sobre todo el punto 10. Ese es el principal legado, que se puede hablar, que se puede dialogar pese a las diferencias, y también podemos decir que Colombia, teniendo la presidencia pro tempore de la CELAC, le cumplió a la región. Claro, porque, a ver, nosotros teníamos, y esto insisto, hay que decirlo, y tiene que ver con el liderazgo del presidente Petro. Hemos sido capaces de organizar como presidentes un foro con China en Beijing. Esto lo hicimos nosotros, en nuestra presidencia. Fuimos capaces de organizar esta cumbre en Santa Marta y vamos a organizar una tercera. Eso creo que no hay ninguna presidencia pro tempore que haya sido capaz de hacer eso. Ahora, nos pasó con China, nos pasó con Europa y nos va a pasar con África y entre nosotros, que tenemos desacuerdos. Nosotros, por ejemplo, creemos que no hay dudas de que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Ahora, de los 33, los 33 latinoamericanos y caribeños no todos están de acuerdo. ¿Qué decir del caso europeo? Que sabemos que muchos de ellos hablan todavía de guerra, de conflicto, de crisis humanitaria, de ofensiva. Pero yo sí creo que tenemos que ser muy francos y entender que la diplomacia es para eso. O sea, para que entre socios, y eso no desdice de nuestra alianza con Europa, eso no desdice de la buena relación que tenemos con España, con Irlanda, con Francia, con Alemania, con Países Bajos, etc. Entonces yo creo que aquí se reafirmó ese liderazgo que ha tenido el presidente Petro en la presidencia pro tempore. Hemos ejercido también la presidencia de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina que acabamos de entregar. Hicimos la cumbre en Bogotá del Pacto Amazónico, ahorita en agosto. Yo la verdad, Celso, no recuerdo ningún gobierno en la contemporaneidad colombiano que haya tenido ese liderazgo. Es que hemos hecho vamos a cerrar este gobierno con 3 o 4 cumbres, incluida la conferencia de las partes sobre biodiversidad en Cali. Llevamos un foro a Riohacha sobre migraciones, a Riohacha, donde nos decían, ¿cómo van a hacer eso en Riohacha? Si Riohacha es hambre, Riohacha es pobre, porque, insisto, tenemos una élite racista, supremacista, clasista, que odia las regiones, hay que decirlo. Esa gente odia las regiones, solamente quiere hacer todo en Bogotá. Incluso gente de esas mismas regiones que participa de ese establecimiento. Entonces, gracias al liderazgo del presidente, hemos ejercido un liderazgo y ojalá entendamos las dimensiones históricas de lo que está haciendo el presidente Petro. Bueno, entonces ahora sí abrimos la ronda de preguntas, le damos paso a Miguel Dueñas y se prepara... ¿O esto va a sonar acá? No, ahí ya los empezamos a ver ya a los compañeros. Miguel Dueñas y se prepara Arcángel de Jesús. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Celso. Doctor Jaramillo, buenos días. Voy rápidamente. Primero, hoy la tendencia mundial es el tema de Sudán, 50.000 muertos y una situación humanitaria gravísima. Supongo que habrá alguna declaración de parte también del señor presidente Petro con relación a eso. Y segundo, lo que tiene que ver con los ejercicios militares que se llevaron a cabo hace 2 días, en donde se dio de baja a 25 miembros de un grupo armado ilegal mediante bombardeo. Y pues precisamente estamos peleando con Estados Unidos por el tema del bombardeo y lo que serían, en consideración de Colombia, ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué se va a hacer en caso de que esos países que no están de acuerdo con la política internacional de Colombia digan que lo que se hizo en el Guaviare fue también una ejecución extrajudicial?
Miguel, desde Meta. Es Miguel, ¿cierto? Miguel, bueno, buenos días, te agradezco ambas preguntas. Me gusta mucho además que se hable de Sudán. Me parece sano y felicito obviamente a los periodistas que invoquen este tema que a veces en los hegemónicos no sale. Lo de Sudán es muy grave, a nosotros nos preocupa muchísimo, no lo vamos a negar. No, a diferencia de los gobiernos anteriores, nosotros no estamos en modo negacionismo. Y hay que reconocer que tenemos un problema de mercenarismo y hay que reconocer que desafortunadamente tenemos el caso de personas que engañadas se van a terceros escenarios. Lo sabemos en Ucrania, lo hemos visto ahora recientemente en Sudán. Ha habido declaraciones muy fuertes de ese gobierno respecto a Colombia. Estamos tramitando en el Congreso de la República, estamos apoyando al representante Alejandro Toro precisamente para que estas cosas no pasen. Colombia no puede seguir exportando servicios, o más bien, entre comillas, servicios de seguridad que terminan al servicio de las guerras, sea Ucrania, sea Haití, sea Sudán, sea la República Democrática del Congo. No podemos seguir en esa lógica. Esto además revive las heridas del paramilitarismo. Es decir, Colombia es un estado, tú me preguntabas por la paz, mencionabas eso como uno de los temas centrales del diálogo. Entonces, Miguel, nosotros, y el presidente lo ha dicho, no es política del gobierno colombiano que viajen mercenarios y menos en el caso de Sudán. Lo que hemos visto en el Fasher en los últimos días es lamentable, es una tragedia humanitaria que obviamente lamentamos y siempre le hemos dicho al gobierno sudanés que condenamos las actividades en las que se involucren colombianos y que de alguna manera exacerben ese conflicto. Respecto a lo segundo, lo hemos dicho también muy claramente, el presidente ha sido muy claro. Nosotros tenemos indicios y presumimos de que en el Caribe y en el Pacífico ha habido ejecuciones extrajudiciales. Está el caso del pescador Carranza en Santa Marta, cuya familia nos ha indicado que no ha aparecido. El presidente visitó, ¿no? El presidente estuvo ahorita, de hecho el RTBC también habló con la familia y creo que pues, hombre Miguel, creo que como sociedad, aquí me quito la camiseta del gobierno, te lo digo como ciudadano colombiano, a nosotros nos corresponde rodear a esas familias. ¿Por qué? Porque el drama de los colombianos en el exterior es muy grande. Somos una diáspora muy vulnerable a que nuestros derechos sean violados, a que nos estigmaticen. Entonces a ti te cogen y tú eres un narcotraficante, sicario, y como eres colombiano, eres un blanco fácil. Como sociedad, medios, gobierno, cortes, congreso, universidades, empresarios, sindicatos, a todos nos corresponde decir que los colombianos tenemos derechos procesales. Entonces, nosotros no nos oponemos a que haya una lucha contra el narcotráfico en la que además participamos. Lo que creemos es que eso tiene que hacerse con reglas y hay un derecho internacional humanitario, hay un derecho procesal, hay un derecho internacional de los derechos humanos. Entonces lo que hemos condenado concretamente es que bajo la etiqueta de eso que es un fracaso, pues es un fracaso, la guerra contra las drogas, se violen presuntamente los derechos humanos y lo hemos condenado en todas sus formas. Cuando el presidente ha dado la orden de ejecutar bombardeos, lo ha hecho también el ministro de Defensa, son bombardeos que se hacen dentro del derecho internacional humanitario. No se te olvide, Miguel, que aquí tuvimos un gobierno que bombardeaba niños. Acá tuvimos un gobierno que bombardeó a un vecino, que disparaba primero y después preguntaba, que bombardeaba y luego daba 5 o 6 versiones. Me acuerdo que la primera versión que dio el gobierno Uribe es que ellos habían hablado con Correa cuando bombardearon el campamento en el que murieron 4 estudiantes. Ahí murieron 4 personas inocentes. Entonces tenemos desafortunadamente una trayectoria de un uso desproporcionado de la fuerza y ni hablar del ESMAD, ni hablar de Javier Villa, ni hablar de Dylan Cruz, ni hablar de la gente, de los y las mutiladas, de los desaparecidos, de los torturados. Entonces nosotros nunca hemos esquivado el uso de la fuerza porque es un deber constitucional y a la fuerza pública le asiste ese deber. Ese es un deber que nosotros no podemos esquivar. Pero Miguel, ten la certeza, lo ha dicho el ministro Sánchez, lo ha dicho el presidente Petro, siempre dentro del marco del DIH, porque pues no creemos en que en el todo vale que otros gobiernos del pasado era como su dogma. Viceministro, el tema de la paz
uno habla de paz y bueno, en Colombia todavía a algunas personas la paz le parece como que la razón de la violencia, es como que al Sí. revés, que por la paz es que estamos en violencia. Y ese punto fue muy complejo también dentro de la declaración conjunta birregional que se hizo en el marco de la CELAC. ¿Por qué? Porque el punto 10 sobre paz tuvo, digamos que no tuvo el consenso completo, el consenso necesario Ujú. en la cumbre, en la declaración. Tuvo consenso en Europa, y esto es bien diciendo. En Europa. En Europa, sí. Los europeos no tienen dudas. Hay reparos de algunos gobiernos conservadores. Digamos, yo no puedo entrar mucho en detalles porque eso es una negociación reservada y por respeto, obviamente, a la soberanía de esos terceros estados, pero lo que yo sí puedo decir es que hoy, en el mundo en general, hay una retórica de que se llega a la paz por medio de la guerra, especialmente en operaciones contra el tráfico de drogas. O sea, todavía prevalece esta idea de que todo vale. Entonces, hay plataformas ideológicas que dicen, yo no me voy a comprometer con un discurso sobre paz, con un discurso que condene la desproporción en el uso de la fuerza, porque hay gobiernos que creen y hay plataformas ideológicas que creen que sí se puede justificar. Por eso te mencionaba, no hay que irse muy lejos, ¿no? Aquí tuvimos un ministro de defensa que consideraba a los niños robots, máquinas de guerra. Acá hemos tenido gobiernos que se le han parado a la comunidad internacional para justificar bombardeos indiscriminados. Hemos tenido gobiernos que estigmatizan a quienes protestan, es decir, que consideran que aquellas personas que en el ejercicio de su derecho constitucional protestan son una amenaza para el Estado. Entonces, para esas plataformas ideológicas que desafortunadamente están vivas en América Latina, el compromiso con la paz siempre se va a poner en tela de juicio. Acuérdate, insisto, todo lo que fueron el paréntesis autoritario en los 8 años de Uribe y en parte de Santos. A veces se nos olvida, pero Santos también la hizo. Fue ministro de Defensa. Ellos, ¿cuál fue la idea que vendieron? Que Colombia se pacificó. ¿Cómo? Ejecutando gente. Aquí se aplicó la pena de muerte. Por eso cuando vemos lo del Caribe y cuando vemos el Pacífico, somos tan sensibles porque es imposible no pensar en lo que vivió Colombia en esos años tan complejos, en que pues es que el discurso de la seguridad todo lo justifica. Entonces, desafortunadamente, Sergio, hay que decir que en América Latina hoy sigue habiendo fuerzas que consideran que la lucha contra el narcotráfico justifica de alguna manera cierta flexibilidad frente al VIH, cosa que nosotros obviamente no vamos a compartir. Y antes de darle paso aquí a Arcángel, un ejemplo de cómo se combate el narcotráfico en la región lo ha hecho el presidente Gustavo Petro. Es el presidente o el gobierno que más incautaciones de cocaína ha hecho en la historia de Colombia, uno de los que más laboratorios de cocaína ha destruido, sin afectar o sin violar el derecho internacional humanitario. Y él cada rato lo dice, el presidente cada rato lo dice, y le damos ejemplo al mundo, sin tirar un misil, sin matar un pescador, sin que podemos nosotros combatir el narcotráfico, podemos nosotros cooperar incluso con la comunidad internacional en esta lucha. Le damos paso ahora sí a Arcángel. Arcángel, buenos días. Celso, buenos días a todos los compañeros y al viceministro. Mi nombre es Arcángel Hernández de la Cumbre Valle. Formo parte de la red de comunicadores del Valle del Cauca. Soy representante legal de la empresa asociativa de trabajo ILAMPAD y director de cumbrestereo.com. Señor viceministro, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué medidas ha tomado la Cancillería o va a tomar contra los alcaldes y senadores que fueron a desprestigiar a nuestro presidente, haciéndole un mal a todos los colombianos? Cierro para que por favor me le lleve recuerdos a Yolanda Villavicencio. Hicimos un trabajo muy importante en Madrid con la inmigración y que la felicito por ese reconocimiento que le dio el presidente Gustavo Petro. Gracias, San Carlos, y un saludo a la gente del suroccidente. Pues hemos sido, nosotros somos muy respetuosos de la independencia de poderes y somos también respetuosos de los gobiernos locales. Nosotros no tenemos, desafortunadamente, forma distinta a
condenar dentro del discurso lo que desafortunadamente hicieron esos gobernadores, alcaldes y obviamente algunos congresistas. Yo creo que hay una traición a la patria. Yo creo que ahí es lo mismo, es la confirmación, Arcángel, de lo que sea al principio. Para ellos es más importante el interés de clase que el interés nacional, y no le estaban haciendo daño al presidente Petro. El daño se lo están haciendo a todos y a todas. Cuando ellos salen a pedir sanciones, el efecto es sobre toda la gente, sobre toda la sociedad colombiana. Entonces yo creo que, y yo, bueno, yo soy progresista, Arcángel, yo creo que las cosas no se corrigen con punición, con acciones legales. Yo creo que acá tiene que haber un rechazo por parte de la sociedad. No es un tema de cortes, no es un tema de que un juez diga que sean culpables o no de traición a la patria. Yo no lo digo en términos penales, lo digo en términos sociales, lo digo en términos de justicia social, y es que yo creo que hay reglas en la política, hay códigos, y creo que uno de esos códigos es: si tú, Arcángel, no estás de acuerdo conmigo, deliberemos, confrontemos. ¿Qué ha hecho el Congreso desde que llegó este gobierno? Yo no voy a discutir. Yo no voy a discutir. Es lo que dicen representantes y senadores de la extrema derecha, que hoy es casi todo. O sea, hoy que ya se comieron hasta el centro. Pero yo no voy a discutir la reforma a la salud, no voy a discutir la reforma pensional, no voy a discutir la reforma a la educación, a la jurisdicción agraria, no, yo no lo voy a discutir. Sí, mi único objetivo es que se hunda. ¿Por qué? Pues porque no tienen argumentos, porque no tienen con qué. Es que al presidente Petro, porque lo están criticando en la UP, que porque estaba despeinado, que porque está sudado. Hombre, eso no es serio. Eso no es serio. Ahí no hay argumentos. Nosotros, cuando éramos oposición, nosotros decíamos: no, lo que pasa es que el 30% del Congreso está en manos de paramilitares. Nosotros decíamos: es que no puedes bombardear la sociedad civil. Nosotros sí teníamos argumentos. Esta gente no. Entonces, al no tener argumentos, Arcángel, tienen que recurrir a estas argucias, tienen que recurrir a esta guerra jurídica. Eso hace parte de la guerra jurídica. Y yo ahí sí creo que a todas y a todos nos corresponde no solamente rodear al presidente, sino rodear la democracia, porque acá hay un ataque obviamente contra la democracia colombiana. Y obviamente le mandaré tu afectuoso saludo a la querida ministra Yolanda Villavicencio. Cuenta con eso. Bueno, le damos paso a Erwin Herrera Villegas. Erwin, buenos días. Buenos días, Celso. Buenos días, señor viceministro. Buenos días al equipo de la Agenda desde Barranquilla. Le queremos hacer las siguientes preguntas. Primero, destacar el éxito que se tuvo en este evento multilateral. Maravillosa la participación de los más de 60 países. Pero, ¿cómo podríamos mejorar en dos aspectos? El primero, la presencia de líderes representativos de los países, es decir, de los jefes de Estado de los países. Y segundo, cómo mejorar la divergencia política que hubo con Nicaragua y Venezuela. Muchas gracias. Con los buenos días a Erwin, un saludo para Barranquilla. Muy buena y compleja pregunta. Yo creo que en América Latina tenemos que aprender no solamente a construir el consenso, sino a unos mínimos para gestionar los desacuerdos y los disensos. Yo soy muy respetuoso de la posición nicaragüense y venezolana. Entiendo que son dos estados muy vulnerables hoy por esta agresión brutal al multilateralismo, a los derechos humanos, donde todo vale. Sé que además es un tema muy, muy sensible en Colombia. Entonces trato de insistir en que yo creo que uno de los retos que tenemos en la presidencia de la CELAC precisamente consiste en cómo gestionar esos disensos. Si me preguntas a mí, yo hubiese preferido una Venezuela y una Nicaragua que se hubieran apartado de ciertos párrafos. Para mí no es el ideal. Para mí el ideal es que estemos los 60 reflejados en toda la declaración. Ellos optaron, es una decisión. Hay que preguntarles más bien a ellos, quienes se disociaron de la declaración en su conjunto, dónde hubiese estado ese punto de equilibrio. Pero no se te olvide, Erwin, estábamos negociando a 60. Entonces imagínate, ahí surgen todo tipo de posturas. Si tú miras párrafo 14 y 15, Ucrania-Gaza respectivamente, te vas a dar cuenta que fue un ejercicio de equilibrio muy difícil. Nosotros, ¿en qué cedimos? No aparece la palabra genocidio, que era algo que yo estaba en la negociación y decía, eso para Colombia es un tema muy sensible, pero también tengo que entender que cuando estoy con 60 hay una correlación de fuerzas que no siempre me favorece. Entonces ahí yo creo que tiene que haber un espíritu más constructivo, y eso depende de qué tan dispuestos
estamos a llegar lejos para defender a América Latina como una unidad, pero hoy no tenemos esos consensos porque tenemos además una derecha que ha ganado espacios, una extrema derecha. No se te olvide, una extrema derecha antiderechos, porque antes teníamos una derecha más bien tecnócrata, empresarial, pro mercado, pero esta derecha, por ejemplo, que pro familia, que pro vida, antiderecho, esta es una derecha, Erwin, que niega la existencia del desarrollo sostenible. Niega la ciencia. Niega la ciencia, niega las vacunas, niega la paridad de género, se opone a que se incluya la palabra género. Entonces, imagínate el retroceso que pues nadie hubiese pensado, pues de pronto en la época de las dictaduras militares. Y respecto a la presencia era difícil porque pues había obviamente un ambiente muy caldeado. Eso hay que decirlo, hay una ofensiva contra Colombia. Hay una ofensiva contra el presidente Petro, que es contra toda Colombia. Aún así, Erwin, con esa ofensiva logramos tener a 27 representantes de Europa. Entonces ahí hay que insistir, hay que seguir apelando a la solidaridad, sobre todo, pienso yo, del sur global, porque me parece que con esto demostramos además que no estamos aislados, que era, creo yo, la apuesta de estas extremas derechas nacionales e internacionales que conspiran contra nuestra democracia. Viceministro, habíamos hablado que el punto 10 había tenido consenso, vamos a leerlo así rápidamente, el punto 10 había tenido más consenso en Europa que en los países de nuestra región. Y bueno, pues nosotros, Argentina hace parte de la CELAC y sabemos quién es el presidente hoy de Argentina y qué pensamientos tiene, recogiendo banderas del fascismo incluso, porque pues negar la sociedad, negar la ciencia, negar los derechos, y toda esta, digamos, ya no es una derecha del conservadurismo clásico, de pronto de los temas del aborto, de los temas de la libertad como tal. Ellos se escudan en una libertad, pero realmente hay todo un fascismo detrás de esas ideas. Entonces, este tema que vamos a leer acá tuvo consenso en Europa, pero no en la región. Entonces, vale la pena ver por qué no tuvo consenso en nuestra región, y es tomando nota, ¿sí?, de que la CELAC se ha declarado zona de paz comprometida con la solución de controversias mediante el diálogo y la cooperación de conformidad con el derecho internacional. Reconocemos los esfuerzos en curso para alcanzar la paz en la región. Destacamos nuestro apoyo a los procesos de paz en Colombia, con el respaldo de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas. Abordamos la importancia de la seguridad marítima. Yo creo que por aquí también puede ir algo del no consenso. La importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, del respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas. Varios estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto a la situación en el Caribe y en el Pacífico, y reiteramos nuestro compromiso de fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación, asistencia técnica para abordar también conjuntamente estos desafíos. 7 países tengo aquí, no apoyaron este punto. ¿A qué se puede deber eso? Yo ahí tengo que ser obviamente muy, muy respetuoso de la soberanía de esos países. No me puedo manifestar respecto de las razones que tuvieron. Obviamente yo tampoco quiero que de pronto se utilice lo que yo diga para que luego se maltrate la relación. Lo que sí insistiría es que yo sí lamento que en América Latina y el Caribe no hubiésemos podido llegar a un consenso sobre América Latina como una zona de paz, y que cualquier operación que se lleve a cabo en contra del crimen transnacional organizado debe hacerse de acuerdo con los derechos humanos y el DIH. Yo creo que es importante que como zona de paz avancemos en un compromiso en el que no hay ninguna manifestación del crimen que justifique la violación del derecho, pero como te digo, hay estados que sienten que son muy vulnerables al tema del crimen, muy vulnerables al tema del narcotráfico, y prefieren mantener una flexibilidad. Eso es algo que nosotros obviamente como país lamentamos, pero eso es una negociación entre iguales, y todos los estados tienen derecho a disociarse, a apartarse, y esperamos que en el futuro haya más conciencia, ¿no? Esto también depende de los pueblos,
que la gente salga, que la gente presione, que la gente elija bien, que los medios denuncien. Cuando uno ve, por ejemplo, la forma en que se cubre, no solamente en Colombia, en general en el mundo, las operaciones de lucha contra el narcotráfico, hay todavía un acento muy punitivo. En Colombia, por ejemplo, la única lucha contra las drogas que vale es la que se evalúa Estados Unidos a través de la certificación o desertificación. No hablamos nunca del panel intergubernamental de expertos que hemos convocado desde Viena, nunca hablamos de las incautaciones que hoy son un récord, nunca hablamos de los usos ancestrales, porque la lucha contra las drogas tiene que recoger los acervos culturales. Entonces tenemos todavía un debate muy punitivo, y en esos debates punitivos creo que hay gobiernos que sienten que la única forma en que se abordar el tema de la droga es a través de lo punitivo. Ahí hay un desacuerdo profundo en el mundo, no solamente en América Latina, y que se vio reflejado en esa declaración. Volviendo a la cumbre, viceministro, hubo una participación, nosotros vimos en Santa Marta que hubo una participación activa de la sociedad, sobre todo en la cumbre de los pueblos, vimos poblaciones indígenas, representantes de poblaciones indígenas, de sociedad civil, de juventudes, de mujeres. ¿Qué significa que en estos diálogos birregionales participe el pueblo como tal y tome decisiones? El presidente Gustavo Petro estuvo ahí en el Polideportivo Sur en Santa Marta en un gran evento, la Cumbre de los Pueblos, que fue muy lindo, con expresiones culturales y eso. Y eso se está viendo es ahora. ¿Qué podemos decir de eso? Ese es uno de los cambios más importantes que ha logrado este gobierno y esta Cancillería. Nosotros no creemos en una diplomacia de las élites de cara a la gente, y también creemos, siendo críticos, que la promesa de descentralización de la Constitución del 91 nunca se concretó, y la descentralización siempre se entendió como que el gobierno central llevara sus líneas, sus acciones, sus iniciativas, sus recursos a las regiones. No, la descentralización es, lo ha dicho el presidente Petro, que lo que se decide en los territorios es vinculante para el centro, que lo que se decide desde abajo es vinculante para arriba. Y nosotros lo hemos etiquetado en Cancillería, por lo menos desde Multilaterales, el despacho a mi cargo, como diplomacia comunitaria. Nosotros vamos a los territorios no a hablar, sino que vamos a escuchar. Vamos a recoger las expectativas que tienen. Hay regiones que tienen más vocación cosmopolita e internacionalista que los mismos centros de poder, el Chocó, Arauca, norte de Santander, Nariño, son regiones que han estado todo el tiempo expuestas por el comercio, por las migraciones, porque son frontera. Entonces tienen más cosmopolitismo que las élites regionales. Bogotá, por ejemplo, pues la élite colombiana, que es una élite cerrada, chauvinista, encerrada en sí misma. Entonces, en la cumbre tenía que haber una presencia popular, insisto, no que fuera convidada de piedra, no que fuera simplemente testigo, sino que fuera protagonista, y fue básicamente, esa va a ser siempre la apuesta cuando tengamos encuentros de cualquier nivel diplomático. Bueno, por temas de agenda aquí también del viceministro, que nos dijo que tendríamos que ser un poco breves en el tiempo. Ya vamos a cerrar con una pregunta más, y después hago una yo para cerrar sobre lo que viene en el año 2026 desde su cartera. Miguel, ¿alguna pregunta quedó por ahí, Miguel? Sí, señor, pero estaba levantando la mano. 1985 formó parte del grupo de reacción inmediata de defensa civil en Armero. Cuando volví, encontré un desorden grande, porque cada quien llegaba al país a invertir como quería. Los suizos hacían colegios, los franceses hacían escuelas, etcétera, etcétera. En el 90, o cuando sucedió el terremoto del eje cafetero, el gobierno nacional tomó la decisión de que las inversiones del exterior debían ser canalizadas a través de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional. Y eso generó, por supuesto, una gran cantidad de trabajo para esta agencia, y que se hiciese obligatorio que a partir de septiembre usted ya tuviera los proyectos presentados, y en octubre ellos empezaban a contestar a qué proyectos les iban a apostar al año siguiente. En esta cumbre CELAC, que una de las razones que tiene es el tema económico, ¿cómo quedó ese tema de los recursos? ¿Para cuándo llegarían? Porque teniendo en cuenta que estamos en noviembre, piensa uno que estos recursos serían aprobados en el 2026, pero solamente llegarían en el 2027. No sé cómo se haya hecho ese cambio en política internacional en cuanto
a ingreso de esos recursos? Sí, Miguel, es una buena pregunta. Nosotros hay 4 acuerdos a los que se llega después de la cumbre. La declaración, que es más, Miguel, principios filosóficos, por eso es tan compleja. Condenamos, apoyamos, vemos con preocupación, etcétera. Hay un pacto birregional de cuidados en el que no participan todos, tiene que ver con esto de los sistemas, sociedades del cuidado. Hay una alianza de seguridad ciudadana y hay una hoja de ruta. Esa hoja de ruta no se terminó en esta cumbre. En esta cumbre se puso a rodar el balón de esa hoja de ruta que tendrá que ser negociada a partir de la declaración. En la declaración se habla de varios temas en los que tendrá que haber cooperación: ciencia y tecnología, educación, cultura, migraciones, etc. Entonces la hoja de ruta, que es la que concreta buena parte de la declaración, hay un borrador que no es público porque está todavía en negociación. Hay unos puntos, obviamente varios de los puntos de la hoja de ruta tocan la transferencia de recursos, pero lo que sí te digo, y esto tiene que ver también con nuestro trabajo como cabeza del sistema de cooperación con APC, la Agencia Presidencial para la Cooperación, y con el Departamento Nacional de Planeación, es que hoy la cooperación, Miguel, está cambiando irremediablemente. Ya no es la cooperación oficial para el desarrollo, la asistencia, oficial para el desarrollo que iba del norte al sur global. Hoy necesitamos una cooperación entre iguales. Hoy necesitamos más cooperación sur-sur, más cooperación triangular, más cooperación descentralizada. Entonces estamos en toda una apuesta para acercarnos al sur global y diversificar, porque obviamente las consecuencias, los coletazos del reacomodamiento geopolítico del norte global nos ha dado muy duro. Y eso hay que reconocerlo. Y hoy tenemos que, es la nueva realidad, Miguel, Celso, que llegó para quedarse. O sea, no hay nada que hacer. Entonces, hay una reacomodación, estará en la hoja de ruta, pero nuestro llamado es a que vamos a tratar de equilibrar un poco los términos de la cooperación para que sea más una cooperación no del norte hacia el sur global, sino más entre iguales, y obviamente siempre contando con el norte global. Vicecanciller, el hecho que lleguen portaaviones, ya estamos hablando de portaaviones, quizás bueno, no sé mucho los temas de guerra, pero el portaaviones más grande del mundo está aquí cerca, en las aguas del Caribe. ¿Qué significa eso para la sociedad nuestra, de nuestra región? ¿Representa de verdad un peligro, una amenaza para la paz? Ellos se escudan en que es precisamente para buscar la paz, pero desde otra óptica podemos decir que eso representa una amenaza para la paz y la estabilidad incluso de la región. Nosotros obviamente somos muy, muy respetuosos de lo que hagan terceros estados para garantizar su defensa, pero creemos que nunca la garantía de defensa de un estado puede afectar la de un tercero, y eso tiene unos antecedentes muy, muy graves en la política internacional. No se nos olvide que con esa excusa, con ese argumento de que mi seguridad primero, después la de los demás, se invadió Irak, se invadió Afganistán, se invadió Libia, se atacó Irán. Hay un genocidio en Palestina con ese argumento, ¿no? Israel dice: yo estoy garantizando mi seguridad. Entonces, cuando uno ve hoy la guerra civil que tuvo que soportar Irak post-intervención, lo que es Afganistán, Afganistán resultó muy mal, resultó en un desastre. Eso no lo podemos negar después de 20 años de ocupación. El vacío que se dejó en Libia ha tenido un efecto en toda la zona del Sahel. Hoy tenemos, desafortunadamente, una gran afectación de grupos extremistas, AQMI, Boko Haram, Al-Qaeda en el Magreb islámico, Muyao, que hacen mella en la salud de estados que son muy débiles en materia de seguridad. Entonces, nosotros siempre vamos a condenar la premisa de que los estados defiendan su seguridad y no lo hagan de concierto, no lo hagan buscando consensos con sus vecinos. Hoy la seguridad es un fenómeno que nos convoca, que nos interpela de manera conjunta. Lo dijo el Papa Francisco en medio de la pandemia: nadie se salva solo. Entonces, en temas como el narcotráfico, en fenómenos, porque la migración no es un flagelo, en fenómenos como la migración, comercio, inversiones, se requiere el concurso de varios estados y ningún estado puede tomar decisiones unilaterales que afecten a terceros. Entonces, nosotros nos oponemos en general a barreras, a sanciones y a ejercicios militares, insisto,
que no sean concertados y que sabemos de primera mano que tienen efectos en terceros, y creo que este tipo de ejercicios militares nos preocupan por esa razón. Y le pueden preocupar a la sociedad colombiana. Nosotros aquí en la agenda tenemos hoy 20 periodistas conectados de las regiones del país, de distintas regiones que ya las leímos al principio de la emisión. Y no sé si puede ser un mensaje preocupante. Muchos de ellos están transmitiendo si esto puede representar una preocupación para la gente en las regiones. Hay que enviar, pienso yo, un mensaje de tranquilidad, de que tenemos un gobierno vocal internacionalmente, un gobierno que está dispuesto a defender nuestros intereses. En buena medida, nosotros interpretamos que algunas de las sanciones contra el presidente Petro son hoy una retaliación porque él está defendiendo a la gente. Es que al presidente Petro le dicen que es que le interesa más Gaza que el Cauca, que le interesa más que Nariño, pero hombre, Petro llevó a todo el gabinete al plateado. Es el único gobierno que lo ha hecho, llevó a todo el gabinete al plateado. Se la está jugando por nuestros pescadores. El presidente no se la está jugando por un político, no se la está jugando por el gerente de una multinacional, no se la está jugando por un ministro, se la está jugando por un pescador. Entonces, que la gente tenga la certeza que este gobierno y esta Cancillería está dispuesta a jugársela por los derechos de nuestros connacionales, sea pescador, sea un estudiante en el extranjero, sea un empresario, sea una familia que está en turismo. Y ahí vamos a seguir defendiendo el derecho internacional y es nuestro compromiso. Entonces, nuestro llamado a la gente es a respaldar la democracia, respaldar no al gobierno, respaldar al Estado en cuya cabeza Petro es el jefe de Estado también, no solamente de gobierno, en estos temas sensibles, y a desoír esos discursos que desde adentro nos quieren afectar, esos discursos que piden intervención. Eso tiene que haber un rechazo al unísono de la sociedad colombiana, de esa extrema derecha que le está apostando. Es que la derecha le ha apostado siempre a la guerra. O sea, el gran negocio, el gran discurso de la derecha es la guerra, y están generando las condiciones para que haya una intervención militar en Colombia, y le pido a la gente que recuerde que fue Irak, que fue Afganistán, que fue Libia, pero nosotros, insisto, desde que este gobierno está acá, nosotros no lo vamos a permitir. ¿Y qué está haciendo Gaza en estos momentos? ¿Y cómo está Gaza en este momento? Precisamente por esas invitaciones de la extrema derecha, ¿de acuerdo? Mauricio, ya para cerrar, en materia de agenda multilateral para Colombia en el año 2026, ya en el cierre de gobierno, ¿qué viene? Vienen muchas cosas. En diciembre tenemos una cumbre de los pueblos del Caribe Occidental, en la primera semana de diciembre. Eso es importante porque ahora que hablamos de diplomacia comunitaria, es importante que los pueblos del Caribe Occidental tengan un gran encuentro. Nosotros como Estado somos facilitadores, pero ese es un encuentro de pueblos en San Andrés, que es una de las grandes capitales del Caribe, y que el Estado colombiano históricamente desatendió, salvo cuando la Corte Internacional de Justicia le recordó que ahí había gente que dependía del Estado. Tenemos a finales de febrero la segunda cumbre de reforma agraria y desarrollo rural que organiza el Ministerio de Agricultura. Le pedimos a la gente que se vuelque, que nos apoye. Colombia también ha sido muy vocal en el tema del desarrollo rural y la reforma agraria. Ahí tenemos el liderazgo de la ministra Marta Carvajalino. Eso va a ser, es que creo que la fecha es 26 de febrero, pero bueno, le pido a la gente ahí que confirme. Y 2021 tenemos la primera cumbre CELAC Unión Africana. Entonces tenemos una agenda multilateral muy cargada. ¿Estos dos últimos dónde? El primero en San Andrés. El primero en San Andrés, el segundo en Cartagena. El de la cumbre de reforma agraria y desarrollo rural, y el tercero por confirmar. Por confirmar. Sí, listo. Ahí lo vamos confirmando. Pero sí se le va a dar prioridad a las regiones. Si es 20 y 21 de marzo, porque es el día de la emancipación del pueblo afro. Esa es una fecha muy importante. Lo está liderando nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que tiene además, creo que lo sabemos, una capacidad de convocatoria en el África que queremos aprovechar. Muchas gracias. La verdad ha sido un diálogo muy enriquecedor. Hace rato queríamos tenerte aquí en la agenda porque sabemos que los temas del multilateralismo también llegan a las regiones de alguna manera, y lo estamos viendo en este gobierno. Así que muchas gracias por estar aquí en la agenda y dialogando aquí con todos los colegas comunicadores de la
de las regiones del país. No, gracias a ustedes por la invitación cuando quieran. Me encanta el ejercicio, me encanta estar con medios alternativos, populares y comunitarios. Enhorabuena por ustedes y nada, hasta una próxima ocasión. Gracias, Mauricio. Invitarlos a consultar los medios y los contenidos de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, el periódico oficial Vida Digital, el programa radial de la Presidencia de la República Vida en la Radio, los contenidos en televisión, entérese del cambio, así avanza el cambio, a seguir las redes sociales @infopresidencia, Vida Presidencia, el canal de WhatsApp del periódico Vida, todos los canales para estar siempre informados sobre lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y nada, ya llegamos al cierre de esta emisión, de este diálogo muy fructífero. A todo el equipo técnico, como siempre, a los ingenieros de video, audio, sonido, a Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, a nuestra productora Paula Camila, a nuestra directora Gloria y conductor Celso Tete Crespo. Les decimos muchas gracias. Hasta una emisión más de La Agenda. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.